colegas asambleístas, ciudadanía toda. Quiero empezar mi intervención trasladando a usted, señora presidenta, la inquietud de miles de ciudadanos ecuatorianos que se expresan a través de las redes sociales y que han pedido que la misma diligencia y celeridad en el caso Alvarado, que a decir de algunos en este pleno ha causado conmoción nacional, dicen otros que ha causado indignación nacional, conmoción institucional, pero que esta misma diligencia se aplique a la situación de miles de perjudicados por la banca abusiva y las compañías inescrupulosas en el tema de los descuentos arbitrarios. ¿Para cuándo, señora presidenta, una resolución para ser tratada en este pleno? Espero que esta labor de fiscalización a la cual hoy se apela para el caso de Fernando Alvarado, al cual nos vamos a referir inmediatamente, se aplique para el caso de la violación de los derechos de miles de ciudadanos y ciudadanas perjudicados y que vienen esperando de la Asamblea Nacional un tratamiento y un pronunciamiento serio frente a la conducta de la banca abusiva. Paso al tema que nos ocupa, señora presidenta, el caso de Fernando Alvarado. Y quiero empezar recordando e informando a este pleno que usted, al igual que varios colegas asambleístas, entre los cuales me incluyo, pudimos participar la semana pasada en la 139 Asamblea Mundial de Parlamentos, la cual conmemoró los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Usted, yo y quienes hicimos parte de esta delegación, fuimos parte de las celebraciones de esta Declaración de Derechos Humanos. Derechos humanos que tienen ya una larga trayectoria de construcción en las naciones y que son derechos inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado, y delimitan el poder del Estado y al mismo tiempo exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen su plena aplicación. Y en el caso de los derechos civiles y políticos, permítanme recordar a este pleno de qué derechos estamos hablando. Estamos hablando del derecho a la libertad y la seguridad de las personas, el derecho a un juicio imparcial. Sí, señores, subrayo, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a la vida privada, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas. Estos derechos han sido recordados a propósito de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con un llamado ferviente a que los parlamentos estemos en la obligación de velar por ellos. Ese fue el compromiso de la Asamblea Mundial de Parlamentos, en el cual estuvimos presentes, señora presidenta, la semana pasada. Veamos qué relación tiene esto con los hechos que estamos analizando. En febrero de este año, una consulta popular sin control constitucional designó un consejo transitorio que se ha extralimitado absolutamente en sus funciones y que ilegalmente ha destituido a todas las autoridades de las diferentes funciones del Estado, violando todo proceso. Algo que a nivel internacional llama profundamente la atención y casi resulta increíble, porque se han puesto las denuncias como corresponde a la ausencia y a la violación del Estado de Derecho en el ámbito internacional. Luego de ello, con una figura no existente en nuestra legislación, ilegal por lo tanto e inconstitucional, estamos llenos de autoridades encargadas. Un contralor encargado que no tiene el nombramiento y que es quien está en la ingrata tarea de la persecución política por la vía administrativa a todos los funcionarios de lo que llaman la época correísta de la revolución ciudadana que nosotros reivindicamos. Encargados sin nombramiento, encargado el Consejo de la Judicatura y por último no tenemos Corte Constitucional. Este proceso de poner a dedo a una serie de autoridades cuestionables por el procedimiento es lo que ha permitido vivir en este momento la persecución por la vía administrativa a través de Contraloría. La semana pasada,
leía incluso a uno de los asambleístas que hace de vocero de la Contraloría anunciar que ya se vienen una serie de resoluciones de Contraloría. No es que hay independencia de poderes, no es que nos estamos rasgando las vestiduras, colegas, por esa independencia de funciones, pero aquí hay asambleístas que ya saben lo que va a sacar y lo que va a hacer la Contraloría. También vivimos una clarísima persecución judicial donde se viola, señora Presidenta y colegas asambleístas, la presunción de inocencia y el debido proceso. Eso es lo que vive el vicepresidente preso, sin poder demostrar causales ni delito alguno, y que hoy vive situaciones muy graves de violación a los derechos humanos como revancha por la supuesta huida, que es un pedido de asilo del exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado. Es lo que vive el presidente Rafael Correa, precisamente con un proceso viciado absolutamente en cuanto a su legalidad. Es lo que vivimos todos quienes hemos sido parte de la Revolución Ciudadana y de un proceso de gestión gubernamental de 10 años, y que aquí lamentablemente hay asambleístas que se hacen eco de ese odio político, de esa persecución política sustentada no en delitos, sino la persecución a una gestión y a las ideas políticas que nosotros representamos, incumpliendo claramente el marco constitucional e institucional. Y la cereza del pastel, por supuesto, es el bloqueo político, la usurpación a nuestro movimiento político y la negativa hasta el día de hoy de permitirnos construir nuestra organización política. Claramente, entonces, es necesario que este Pleno mire desde otra perspectiva el llamado caso de Fernando Alvarado, que causa conmoción nacional. Lo que debe causar conmoción nacional es la violación al Estado de Derecho, señora Presidenta, la flagrante violación a los derechos humanos de quienes estamos siendo perseguidos, no porque seamos delincuentes. Yo doy la cara, señores asambleístas, que me hagan todos los procesos de investigación como a cada uno de los compañeros de la bancada. Tenemos 115 procesos abiertos y no nos podrán demostrar un delito con los recursos públicos. Lo que hicimos fue trabajar por la redistribución de la riqueza, cambiar las relaciones de poder en este país, acabar con los privilegios de pequeños grupos abusivos de la sociedad ecuatoriana, sacar a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza. Y eso es lo que no se le perdona a la Revolución Ciudadana. Hablemos claramente las cosas. Estamos ante un proceso de persecución política y de judicialización de la política. Y el caso de Fernando Alvarado, que yo les invito, colegas asambleístas, a que puedan conocer también los argumentos, porque es penoso, es doloroso escuchar en este Pleno asambleístas que se creen jueces, que nos insultan y atacan por el hecho de defender nuestras ideas. Ahora parecería que correísmo, que Revolución Ciudadana resulta ser parte de lo proscrito en este propio Pleno y en el país entero. ¿Qué les pasa, señores asambleístas? Lo que debemos garantizar en una fiscalización justa y seria en la Asamblea Nacional es precisamente el debido proceso. Y yo les propongo que en la resolución también escuchemos la otra parte. Yo quisiera invitarles a que conozcan los argumentos de Fernando Alvarado. Tiene un minuto, asambleísta. Quien fue detenido, señora Presidenta, por la fuerza pública, arbitrariamente dispuesta por la Fiscalía y obligado a tener una audiencia ilegal a la medianoche por la cantidad de $6,000, es decir, mucho menos de lo que costó el propio operativo policial. Por $6,000 es el tema por el cual le pusieron el grillete y le detuvieron arbitrariamente. Conozcamos en este Pleno los argumentos de Fernando Alvarado y de la otra parte. Eso dice el debido proceso. Y finalmente, quiero plantearle, señora Presidenta, que dentro de esta resolución y sugerir y pedir al asambleísta Carrión se incluya la presencia del defensor del pueblo.
ante el hecho de que estamos inauditamente sin corte constitucional que pueda defender los derechos de los ciudadanos, que por lo menos sea incluido el defensor del pueblo para que pueda intervenir respecto a la clarísima violación de un conjunto de derechos políticos y civiles en este y en los demás casos de persecución y judicialización de la política. Muchas gracias.